Hola. Soy Galatea y como siempre llevando las noticias más destacadas del día. Hoy en el programa Pensar la Historia, se explora la influencia económica y geopolítica del bloque BRICS en el mundo actual y se profundiza en la historia de Cuba desde un análisis documental. Acompáñanos en este recorrido junto a Eliades Acosta, para comprender el impacto de estos temas en nuestra realidad. ¡A mi vida no! ¡A tu meta venceremos! ¡Siempre me defenderé! Me sugirió y estuve viendo algunos fragmentos en el canal del profesor Eliades Acosta. Oiga, se lo sugiero. El canal se llama Pensar la Historia. Tiene materiales muy interesantes, no solo para nosotros, mi gente, también para nuestros hijos. Dense una vuelta por un espacio que hay en YouTube que se llama Pensar la Historia con el profesor Eliades Acosta. Eliades Acosta, que él está radicado en Santo Domingo. El profesor Eliades Acosta da clases magistrales. Y para contribuir a esa forma de pensar, les traemos un video en el que nada más y nada menos que Nelson Mandela nos habla sobre los cubanos de Miami. Este video lo encontramos en el canal de YouTube Pensar la Historia de Eliades Acosta, historiador, y que aquí, por supuesto, les recomendamos. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, queridas amigas, amigos, compañeras y compañeros de Pensar la Historia. Estamos cerrando la semana hemos llegado a un punto importante de suscripciones. Tenemos actualmente 5.273 personas suscritas a nuestro humilde canal. Bueno, pues yo creo que es un éxito y de todos, no solamente del cartero y mío, sino de todos nosotros. Y de todos los invitados que han pasado por aquí y seguirán pasando. Y de ustedes que noche tras noche tienen la deferencia de estar con nosotros, apoyarnos y compartir esta hora de reflexiones desde el pensamiento crítico acerca de hechos, sucesos, personajes y procesos de la historia de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, el Caribe, América Latina y el resto del mundo. Estamos terminando una semana que ha sido trepidante, por llamarlo de alguna manera, no solamente por las guerras y las amenazas de escalada que hay en el Medio Oriente y también en Europa, en la zona de Ucrania, sino porque han ocurrido sucesos, por ejemplo, los apagones, han tenido lugar el azote de Oscar, del ciclón, en fin, hechos importantísimos que han afectado la vida de millones de personas en nuestra región, pero también la vida de los cubanos, agregando
un poco más de incertidumbre y problemas a la ya problemática vida que llevamos producto de diferentes factores. Uno de ellos, el principal, el bloqueo norteamericano contra Cuba. Bueno, pues tenemos también la noticia de la entrada como socio de Cuba al BRICS. De eso vamos a hablar al principio de nuestro programa, porque vamos a dedicarle un tiempecito a cerrar el tema de los chinos fuera de China, que habíamos empezado con el libro, digo libro porque pasaba de 100 páginas, ya no es un folleto, de Avesilla, de Ordaz Avesilla, Federico Ordaz Avesilla, qué nombre, qué apellido. Y si digo el otro apellido, peor, porque el otro apellido es vasco y es una cosa difícil de pronunciar por nosotros. Pero bueno, hemos estado profundizando en ese libro que tiene información interesante de cómo se veía en el siglo XIX el choque de civilizaciones, de razas, cómo se veía además las inmigraciones legales e ilegales y los peligros que portaba y las ventajas que podía traer también. Temas todos que parecen de hoy. Así que por eso fue que los cogimos, porque tenían una resonancia en nuestros días. Quiero darle la bienvenida al cartero para los saludos y de ahí entramos de lleno en nuestro canal, en nuestro programa, Pensar la Historia. Cartero, buenas noches, hermano. Oye, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo anda todo? Te veo media luz ahí. No. Si No sé pones qué... una luz, mira, si cambias la lucecita y la pones de color y coges un vasito, una copa, la gente va a pensar que estás en un bar. En una discoteca. Mira, yo no sé qué pasa, parece que el voltaje está bajo, porque aquí está lo mismo de siempre, en las mismas posiciones, sin embargo se ve un poco oscuro, pero bueno, perdonen los compañeros y compañeras que están viendo. Que no se arregla, para la semana que viene lo arreglamos. Vamos. Así es. Vamos a empezar entonces con los saludos y después le metemos el cuerpo a los ricos, a los chinos y a todas esas cosas que hay. Aquí tenemos aquí en punta, hoy Lolo Lolín parece que se nos durmió. A Domingo López, saludos compatriotas, hermanos antiimperialistas en la defensa de Cuba, la esperanza del mundo para construir una sociedad más justa y democrática. Abrazos, Domingo. Así es, Domingo. Hernández Costa, saludo a los pensadores tristes, la posición de Lula de impedir que Venezuela fuera socio de los BRICS. Putin lo dijo, sí, yo lo escuché, ya debo hablar en un ratico sobre eso. Lumi Rodríguez, Lumi, bueno, es un apodo, parece que ella se autopuso y parece. Saludos a todos, doy like y espero por PLH. Abrazos, Lumi. Aquí tenemos desde Brasil a Hircher Valiente. Es noticia que el gobierno dirigido por Lula da Silva vetó la entrada de Venezuela en los BRICS. Veamos qué opinión tiene el profesor Acosta de esta nueva guabinada del presidente Lula. Bueno. Yo creo que tú has debatido bastante con Eliades, así que ahorita seguro te va a responder esto también. No, y le damos la bienvenida a Hitche, que hace rato no venía por aquí. No, son hijos que se descarrían y después vuelven a entrar en el carril. Abierto, bienvenido. Adelante, cartero. Ilen Pérez Quesada, buenas noches a todos los hermanos. Bajo el bloqueo, viva Cuba. Abrazos, Ilen. Nuestra maestra de inglés, English y English tutoriales, line número 7. Muchísimo abrazo. Joaquín, saludos a todos, like número 8, compartido con gusto con las queridas mambisas de PLH. En comunicado oficial, el gobierno de Venezuela comunicó su protesta por el veto de Brasil a su entrada al BRICS. Pedro Cutín, todos a todos, abrazos, Pedro. Juan Nova, buenas noches, like número 11, abrazos, Juan. Prometeo América 1. Doctora Costas Amazonas, cartero, mi respeto, saludos a todos, like número 13, aquí en la ciudad del odio, alias Miami. Parece que no se quieren enterar de la entrada de Cuba al BRICS. Pues no se comenta. No, nada que pueda ser en lo más mínimo positivo para Cuba. Ahí se va a comentar. Si es una desgracia, enseguida es noticia. Por ejemplo, en Cuba lamentablemente fallecieron 5 o 6 personas con el huracán que pasó por el oriente y han hecho un revuelo enorme con eso, es muy lamentable de verdad, pero no los veo hablando de la cantidad enorme de muertos que hubieron aquí cuando pasó el huracán por la Florida. Aquí donde hay de todo para evitar que eso suceda. Y no hay bloqueo. Claro.
Cenica Zulay, número 15. Buenas noches, profesor Catero y compañeros del chat. Buenas noches, Ceni, abrazo. Nelson Pérez Pérez, saludos a todos los amigos de PLH. Un tema sumamente interesante y muy actualizado el de hoy. Nelson, abrazo. Diego Martínez Reyes, saludos compatriotas soberanistas, bendiciones, abrazos Diego. Michelle Cuello, saludos profesor desde Kentucky, feliz Cuba en los BRIC. Michelle, abrazo, un gusto que estés por acá con nosotros y estos son los que se han llenado de valor y han escrito aquí en el chat, porque hay 35 personas conectadas, así que no tengan pena, bajen y pongan su saludo aquí. Bueno, empecemos primero por algo que no está en el flyer del programa de hoy, pero que me parece que tiene una importancia enorme. Hace un año empezó todo el repudio mundial contra la abusiva política de ataque del Estado nazisionista de Israel contra el pueblo palestino. No es lo que pone en su anuncio cada vez que van a hablar sobre el tema en CNN, guerra de Israel y Hamas. Esa no es una guerra de Israel y Hamas porque Hamas no está en el Líbano y lo están atacando el Líbano. O sea, esa es guerra de ellos contra el pueblo palestino, ni siquiera contra las organizaciones palestinas, Hamas o Hezbollah. Ellos están atacando a los pueblos, están masacrando a los pueblos, están matando a los niños porque creen que así van a tener una generación de respiro en sus crímenes y nadie le va a pasar en la factura. Error fatal. El que a hierro mata, a hierro muere. No piensen ellos que van a tener a partir de ahora paz, bonanza, tranquilidad después de la masacre que están cometiendo. Lo provocaron, pues el que siembra viento recoge tempestad. Así que prepárense porque quieran o no, les guste o no van a dormir tranquilos nunca más. Ya Netanyahu sabe que no puede dormir en su casa porque hasta ahí le han metido los drones con explosivos y le están cazando la pelea y él lo sabe. Bueno, todo ese repudio inmenso cogió de sorpresa a los organismos de propaganda del nazisionismo y terminó como buen nazisionista, cobarde, huyendo y refugiándose, que pasara el temporal. Un año después, sigue la masacre, sigue la matanza y sigue el repudio y la denuncia. Pero están tratando, escuchen bien, esto es una alerta, y si quieren, yo lo puse hoy con una toma de pantalla en Facebook, pero si quieren, hagan la prueba. Busquen los que compartieron información con imágenes, videos, etcétera, hace un año, búsquenlo, que van a ver una buena parte de ellos borrados. Con el cinismo que tienen estos cobardes de decir, porque tienen el control de todas las redes a través del control norteamericano y ellos, de decir que es porque el dueño de la cuenta restringió el acceso del público a su post. Eso es falso. Yo no he restringido el acceso a nadie de nada. Y entonces se escudan en uno pensando que uno no va a ir atrás y no lo va a chequear. Chequenlo. Tómense el trabajo de chequear hace un año atrás, 9 meses atrás, 8 meses atrás, y vean cómo ellos van sistemáticamente tratando de esconder la verdad, tratando de marear la verdad, tratando de borrar la memoria para que dentro de 20 años no quede ningún testimonio de eso. Esa es una de las campañas que el gobierno nazisionista de Israel, con la complicidad norteamericana y las empresas que regentean todo este mundo de las redes sociales, muchos de ellos son israelíes, pues están haciendo ante nuestros ojos a lo descarado, con la cobardía del que no da el frente para tratar de justificar nada, sino que viene por detrás con la alevosía, la nocturnidad, borrando
borrando en silencio, como si fueran roedores royendo para lograr su objetivo. Yo lo denuncié hoy en Facebook, lo puse en letras mayúsculas y dije que hay que denunciarlo y dije que hay que chequear para que se vea cómo es el modus operandi de estos cobardes. Así que los exhorto a todos y también propuse algo. Todo el que pueda que copie fuera de redes y almacene fuera de redes las imágenes de la barbarie. Los videos, las fotos de la barbarie. Eso es lo que ellos quieren destruir, es lo que quieren borrar. Entonces, todo el que pueda que copie aparte y mantenga bien conservada la verdad histórica para que no nos la puedan escamotear. Segundo tema, hoy un buen amigo me alertó y me pidió la firma para una denuncia que estaba haciendo la organización muy amiga de Cuba, Pincot, de Medea Benjamin. Y es una denuncia porque Netflix, y esto tiene que ver con lo anterior que dije, Netflix ha retirado de sus ofertas al público 19 películas palestinas. Es decir, estos cobardes no solamente le tienen miedo a las imágenes de lo que hacen, sino también le tienen miedo a las imágenes de los que sueñan, a las imágenes de los que luchan, a las imágenes de los que resisten. Y eso es lo que están haciendo, censurando 19 películas palestinas en Netflix. Yo me pregunto, ¿cuál es la razón? Yo quiero que alguno de estos personajes de Netflix o los nazisionistas, un tipo obscenamente inmoral, como es el vocero para, en español, un tal Ronnie Kaplan, que es una vergüenza universal. Quiero que digan cuál de ellos, el que sea, que nos diga por qué razón se eliminan las películas palestinas de una plataforma por pago, no es gratis, tú tienes que pagarla, por lo tanto, tú tienes que tener algún valor, alguien tiene que respetarte a ti porque ellos viven de lo que tú pagas. Y se hace ante nuestros ojos, a lo descarado, como si nosotros no fuéramos un rebaño y ellos puedan engañarnos constantemente y llevarnos de aquí para allá y como que nadie va a protestar. Yo me digo, ¿dónde están las censuras? ¿Dónde están las sanciones al régimen genocida de Israel y a los Estados Unidos, que es su cómplice en esta masacre? ¿Alguien sabe? ¿Los han prohibido entrar a algún festival? ¿Les han prohibido entrar a una competición deportiva? ¿Les han prohibido estar en las Olimpiadas? ¿Les han prohibido estar por el mundo? Ahora viene un invento, lo vi en CNN, Guayaquil, Ecuador. Toda una orquesta sinfónica para rememorar la masacre del Holocausto y denunciar las masacres de la Segunda Guerra Mundial. No, ¿a qué? Esa hay que denunciarla siempre. Pero vamos a denunciar la masacre de hoy, porque hablar de aquella y no hablar de esta es lavarle la cara a los asesinos que están matando hoy, como ayer mataron los nazis. Entonces fíjense cómo sutilmente se van metiendo, se van colando por los resquicios, contando en que uno vive una vida muy agitada, que a veces tiene que correr para poder sobrevivir, tener más de un trabajo, que a veces se queda sin trabajo, que a veces pagan poco, y todas esas presiones, ellos cuentan con eso, para que no haya resistencia a estas operaciones de lavado de cara, la cara sangrienta del nazisionismo asesino, genocida. Ahora vendrán exposiciones sobre el arte judío en la Edad Media y vendrán conferencias sobre la literatura más reciente en Israel. Todo eso está muy bien, porque el pueblo de Israel no es el culpable, aunque hay mucha complicidad, como había mucha con los nazis, hay mucha complicidad y hay mucha cobardía y mucha pasividad. Pero bien, ese no es el objetivo. El objetivo es el sistema asesino nazisionista. Entonces van a venir por todas las vías a echarte humo en la cara y lavar en la cara a Netanyahu,
y a toda su camarilla y a sus cómplices. Entonces, sutilmente vienen por ahí. No somos bobos, tenemos pensamiento crítico, tenemos memoria histórica, tenemos dignidad, decoro, como decía Martí. ¿Cómo es que vamos a permitir todo este reciclaje que están haciendo callados y que van a seguir haciendo? Y van a venir por aquí, por acá, la artesanía, van a venir por el deporte, van a venir por la música, van a venir por la historia que le conviene hablar, no la que no le conviene hablar, van a venir por las sinfonías, van a venir por los poemas. Todo eso lo sabemos y todo eso está muy bien, pero vamos a hablar y vamos a denunciar lo que están haciendo hoy estos asesinos y vamos a repudiarlo y vamos a condenarlo. Alertas, esto en el inicio de Pensar la Historia son alertas para que nadie porque de nosotros no se burlen, y ni nosotros no importamos que no se burlen de los muertos, de los niños masacrados, de las mujeres masacradas, de las lágrimas derramadas, de los heridos, de los amputados, de los que todavía su cuerpo está bajo los escombros, que no lo han podido sacar. Hay quien cuenta, según una cuenta que están sacando fuera de Gaza, o sea, no Gaza, no el Ministerio de Salud Pública de Hamas, de Gaza, de que está hablando de 200,000 muertos. No de 40 y pico mil, 200,000 muertos, heridos, bajas entre la población civil. Los pilotos, eso, tienen que ser juzgados en un Nuremberg. Esos pilotos, aquí todo el mundo sabe, y sobre todo después de las dictaduras en América Latina, que ningún militar puede alegar la obediencia debida. Ya se sabe que contra el asesinato, contra la represión, la violación de los derechos humanos y el genocidio, el militar no tiene por qué cumplir. Y todos los días se montan en su avión, bombardean, destruyen, matan y después van para su casa a besar a sus hijos. Y esas son las cosas que también, igual que los que desde el tanque disparan contra la población civil o los francotiradores, toda esa morralla asesina tendrá que comparecer tarde o temprano ante el tribunal y tendrá que rendir cuenta por lo que está haciendo. Lo está haciendo, son cómplices, no lo obligan, y si te obligan, resiste. Hay muchas formas de objetar desde la conciencia. Vamos a pasar al segundo tema de hoy, los BRICS. Bueno, los BRICS es un bloque alternativo. Aquí el cartero nos ha puesto una lista de los países que fueron aprobados en esta conferencia que termina hoy en Kazán, en Rusia. Los países que fueron aprobados como socios. Socio no es miembro pleno. Miembro pleno creo que son 9. Pero los socios son un paso de avance hacia la plena membresía. Ahí están Argelia, ahí están Bielorrusia, ahí está Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajstán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Vietnam y Uzbekistán. Países de Asia, de América Latina, de Europa y de África. ¿Qué son los BRICS? Los BRICS son una organización que surgió para representar a los que abogan y luchan, potencias emergentes en su inicio, por un nuevo orden económico y social mundial. Los que están inconformes con la forma en que está organizado el mundo hasta hoy y que exigen y luchan, por eso abren los brazos a los que piensan como ellos, para cambiar ese orden mundial por uno nuevo, uno más humano. Inicialmente, creo que fue en el 2009, si no me equivoco, fue fundado por Brasil, Rusia, India, China y después se agregó Sudáfrica.
Después se agregaron creo que 3 o 4 más, entre ellos recuerdo Etiopía, y adherirse, incluyendo europeos, interesante, de adherirse, y eso tiene todo un proceso, eso no es entrar, yo quiero entrar y entrar, eso tiene obligaciones, eso tiene ventajas, y eso sobre todo apunta hacia el futuro. Hace 15 años atrás, ¿quién desafiaba a los Estados Unidos haciendo eso? El Gaddafi trató de hacer algo parecido con la moneda y tratar de liberar la moneda y la influencia de, bueno, dice aquí RT en español, Putin dijo, en una primera fase iremos por el camino de la armonización de los países socios. Ya se ha acordado, está listo. Enviaremos invitaciones a los futuros países socios y cuando recibamos una respuesta positiva, anunciaremos quiénes formarán parte de la lista. Correcto. O sea, todo un procedimiento. Los países fundadores tienen, por lo que veo, derecho al veto y son países, repito, que me recuerdan el movimiento de países no alineados, pero con la diferencia de que estos son países ricos, poderosos, económicamente sólidos y entre los primeros del mundo. Los países del BRICS, y no cuento todavía a los nuevos socios, representan el 41% de la población mundial, para ser exacto 41,3%, mientras que el G7 representa apenas el 8%, creo que menos, de la población mundial, y los países del BRICS tienen un poderío, o sea, lo que producen y lo que comercian y lo que ofertan, el Producto Interno Bruto en bienes y servicios, del 37% del PIB mundial. Fíjense, muy por encima, por supuesto, del G7, que son los que hasta ahora han dominado el mundo. Quiero decir, tenemos aquí países que tienen una enorme riqueza, si lo sumamos todo, países que tienen una enorme población, países que sí representan al mundo y no son un club de caballeros elitistas como son los del G7, países que además están involucrados en cambiar las reglas del juego para bien de todos y no de un grupito, y países que tienen poder, es decir, tienen dinero y tienen recursos y tienen estructuras e infraestructura para eso. No es un sueño, es una realidad. Y van a sustituir, tienen estructuras para sustituir al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, que son herramientas surgidas en la conferencia de Bretton Woods en el año 47 por Estados Unidos, donde Estados Unidos emergió como la potencia mundial indiscutible cuando todo el mundo estaba destruido después de la Segunda Guerra Mundial. Y en su territorio no explotó ni una bomba. Ahora, ahí también hay planes de índole cultural, científica, en fin, no solamente económicamente puro, no solo económico son las ventajas de estar en el BRIC, sino recibir préstamos, recibir inversiones, defender al país económicamente y no ir de presa fácil a caer en las manos de los usureros del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que después de eso te presionan, te chantajean para que tú pagues los intereses. Argentina es un ejemplo. Y luego tratan de meterse en tu política doméstica y en tus estructuras, en la correlación de fuerza política, los partidos. Tratan de meterse en todo, en la vida interna, para manejarlo al gusto de las grandes potencias occidentales. Entonces, esto es una gran esperanza para el mundo. Estamos hablando de una alternativa verdadera, que además está ya pensando y hasta está diseñando los nuevos billetes que usarán los países miembros del BRICS y que sustituirá el dólar, por supuesto.
Hay países ahora, Irán, Etiopía, que fueron los que entraron a la segunda vuelta. Esos países, creo que Egipto, esos países están en este momento, han logrado que entre ellos sus monedas nacionales valgan, se puedan usar. Pero que aparte de eso, sueñan, planifican, vislumbran un futuro no lejano donde haya una moneda que unifique todo este asunto de comercio mundial, de pago de inversiones, intereses, etc. Eso es muy alentador, repito, porque no había pasado nunca. Son realidades. Los dos países que tienen las reservas mayores de oro del mundo son Rusia y China. O sea, son países que no van a emitir con una maquinita, emitir dólares o el billete que usen los BRICS, como hacen los americanos. Están respaldados por precisamente la riqueza de países muy ricos. Y en ese sentido, aquí conecto el tema de Lula y el tema de Venezuela. A mí me parece que es una derrota que la riqueza de Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudita, por encima de Canadá, que son los que tienen las mayores reservas, por un veto político le haga ese hueco al BRICS. Yo leí la declaración oficial de Venezuela repudiando esa acción. Y es fuerte y está justificado. Ni siquiera menciona a Lula, habla de asesores y habla de el canciller. Peor, porque si un canciller y sus asesores son capaces de cometer esta pifia y de comprometer el prestigio de un hombre luchador de toda la vida como Lula y de un país como Brasil, pues entonces estamos en ascuas. Hay que estar preparado para todo. Eso es un error de Lula. Yo voy a centrarlo en Lula porque aunque él no haya dado el visto bueno directo, pues, o aunque no haya estado él detrás de la decisión, la avala, no la ha desautorizado. Por lo tanto, él la comparte. A ver, Lula, ¿cuál es el problema con Venezuela? Las elecciones. Mira, tú estás haciendo lo que Bolsonaro hizo en su momento. Vetó la entrada de Venezuela. Y yo creo yo que entre Bolsonaro y tú no debe haber mucho en común. Tú estás haciendo lo que el imperialismo quiere. Porque si algo temen los Estados Unidos y si por algo están moviendo los peones geopolíticos por BRICS, eso sí es una amenaza. Eso sí es un desafío. Eso sí lo pone contra las cuerdas. Entonces tú lo que estás haciendo, Lula, hermano, es llevando agua al molino del enemigo de los pueblos. Tú podrás tener una magnífica historia de luchador y de servicio a tu pueblo y la gente te puede querer, la gente te puede apoyar. Pero no es admisible, es que no es imaginable que tú le estés haciendo el juego a los norteamericanos en un problema como este, basándote en unas elecciones de un país que a ti no te importa porque es un país libre, independiente y soberano. Y México no tuvo problema con eso, ni México ha tenido problemas con Venezuela. Y México es un gran país también. ¿A quién tú le vas a dar tu apoyo? A esa derecha fascistoide que tú bien conoces porque tú también fuiste víctima de ella y de sus mentiras y del lawfare y de ese encarcelamiento injusto que tú tuviste, que te inventaron y te recontrainventaron donde no había y que te metieron en la cárcel para eso, para acabar con tu trayectoria política. A esa gente tú le vas a ayudar. ¿Qué quedar bien con quién? ¿Quedar bien para qué? Entonces, es inadmisible la postura. Ya Putin la dijo, yo no estoy de acuerdo con la postura de Brasil sobre Venezuela. Y Venezuela dijo una cosa cierta, no nos vamos a cansar, seguiremos insistiendo y vamos a entrar al BRICS. Tarde o temprano.
Ahí está en la India, ahí está Sudáfrica. La India y China han encontrado un lenguaje común para estar en BRICS cuando han tenido hasta guerras en la frontera. Guerras que no es una elección, ni es la opinión por una elección. Guerras que se han puesto de acuerdo para defender los intereses de todos. Entonces, ¿cuál es el problema? En realidad, quiera él o no, está haciendo el juego al imperialismo norteamericano. Ojalá que sea transitorio, ojalá que se rectifiquen cosas, no ya, porque esto no se puede rectificar, el veto ya está emitido, pero ojalá que haya postura y haya entendimiento. Los venezolanos tuvieron la decencia de no mencionarlo a él en el comunicado oficial. Digo, como responsable. Un país acosado, un país que estuvo lleno de sanciones y que le quieren poner más, un país que no le perdonan el rumbo independiente que tiene como Venezuela, que ha tenido heroicamente que luchar por defender su proyecto social ante una derecha fascistoide, retrógrada, proimperialista y vendepatria. ¿Con quiénes te asocias tú, Lula? ¿Tú crees que te van a perdonar la vida esa misma derecha brasileña por esto? Bájate de la nube, Lula. Y no nos haga pensar que tú estás ya chocho, como dijo una vez Fidel de otros mandatarios que no voy a mencionar. Bueno, lo que pasa es que hay muchas formas de presión, muy sutiles formas de presión. Hay muchas formas de chantaje, muy sutiles. Dice Artemio Camacho de Puerto Rico, Elías de Cartero, Max, Pablo, Aula, salud. Nos ha dicho don Pedro Albizu Campo muchas veces, quien rebala en cáscara de guineo no para hasta escocotarse. Lula falla en prueba antiimperialismo. Exactamente. Bueno, es una pena, es una lástima esa postura de Lula en momentos decisivos para el mundo. Dime, Cartero. No, un poco las mismas contradicciones que tiene Brasil ahora mismo sobre sus posturas, porque sin embargo, aquí nos recuerda Rogelio que la única delegación que habló del bloqueo en los BRICS fue Brasil. El bloqueo a Cuba. Habló contra el bloqueo. Criticó el bloqueo. No, aquí ha habido también un problema diplomático entre Milei y Lula. Una pelea y después se reconciliaron. Si tú eres capaz de reconciliarte con Milei, que es el medidor de lo que no se debe hacer, tú tienes que reconciliarte con Maduro y con la revolución bolivariana, compadre. Tampoco es ahora para lincharte públicamente ni abandonarte, porque a fin de cuentas nosotros no tenemos que regalarle al imperio ni un tantico así, nada, ni un luchador, ni una persona, ni un gobierno. No, pero dice Jorge Suárez, como le gusta el fraude de los comunistas, por eso no se puede confiar en ninguno. Yo no sé, Jorge Suárez, si tú sabes lo que es comunismo. Me parece que no, por la forma que tú hablas. Además, nadie quiere que tú confíes en nosotros. Por lo que tú dices y por lo que tú escribes, tú no nos interesa. Y es más, de este programa, estás aquí para provocar. Así que, Cartero, pásale el brazo, que este es un provocador y no vale la pena. Hablando de comunistas aquí, con lo que estamos hablando nosotros aquí es de algo inobjetable. Estamos hablando de BRICS. Estamos hablando de BRICS. Bueno, yo... a ver. Listo, estudio. A llorar al parque. Lo que pasa es que la gusanera de Miami está rabiosa por la entrada de Cuba a los BRICS. ¿Qué le reporta a Cuba la entrada a los BRICS? Bueno, primero le reporta un respaldo económico, político, social, diplomático importante de potencias emergentes. Cuba no está sola. Cuba es respetada en la comunidad internacional. Esa imagen que quieren dar la morralla miamense de que Cuba es un estado fallido y que ya todo está destruido y todo está en ceniza, eso no se lo creen ni ellos mismos. Claro que tenemos graves problemas,
pero se van a resolver como mismo se han resuelto otros en otros momentos de nuestra historia. Y no hablo solo de la revolución después del 59, momentos graves de la historia, momentos terribles de la historia. Se han resuelto y otros países lo han resuelto. Y bueno, ¿cuál es el problema? Pero además todos ustedes se fueron para vivir bien. Ninguno de ustedes era político en Cuba. El gobierno de Brasil cortó relaciones diplomáticas con Nicaragua por causa del pronunciamiento de Daniel Ortega en la conferencia del ALBA. Se va a fajar con Nicaragua. Te vas a fajar con Venezuela. Chicos, fájate primero con Milei en Argentina si tienes deseo de fajarte con alguien. Fájate con los neoliberales que están destruyendo, como siempre, la vida de las personas. Resuelve los problemas en tu país, que tienes mucho. Y trata de volver la lucha por sacar de la pobreza a millones, como hiciste en el primer mandato. Dice que Raúl Arce, presidente de Bolivia, condenó el bloqueo en la cumbre de los BRICS. Magnífico. Magnífico. Aquí hay un tal Luis C. hablando lo que no es. El fraude de Venezuela había sido decretado. Perdón, no sé si hablando lo que no es. De pronto. El fraude de Venezuela, el fraude entre comillas, había sido decretado mucho antes de que las elecciones tuvieran lugar. Si ganaba Maduro, era fraude. Y todo lo demás se basa sobre ese dogma. Gracias. Perdona, Luis C. En el fragor del combate, a veces hay fuego, amigo. Perdona, tienes toda la razón. Bueno, Cuba va a tener, como todos los socios y como todos los miembros plenos, porque si tú eres socio es un paso hacia ser miembro pleno, inversiones. Que el Fondo Monetario no las permite ni las da, porque Estados Unidos se lo prohíbe por leyes, las leyes del bloqueo. Va a tener inversiones, va a poder reparar, por ejemplo, el sistema electroenergético nacional. Va a poder recapitalizar la agropecuaria en Cuba. Y así sucesivamente. ¿Para qué? Para mejorar el nivel de vida de los cubanos y resolver las angustias del presente. Resolverlas. Y esas son de las cosas que no se podrían lograr sin BRIC. Todo lo demás depende, todo lo demás le tienen miedo y todo lo demás aceptan los chantajes, las presiones, pues no pueden rebelarse. Las empresas navieras de Chipre y creo que de Panamá, que ahora la sancionaron con unos millones porque llevaron petróleo a Cuba. Pero entonces es un estado fallido porque hay apagones. Tú no me vendes las piezas para reparar las hidroeléctricas o las termoeléctricas, ni permites que un tercer país lo haga y me acusa de estado fallido. Por eso es que cuando dijeron, estamos listos para ayudar, Cuba le dijo, no, si tú no ayudaste cuando la base de tanquero de Matanza, tú lo único que hiciste fue observar. Si tú no has ayudado nunca. Pero además, si lo que me pasa a mí es culpa tuya, ¿qué tú vas a ayudar? Tú quieres ayudar, quita el bloqueo. Bien hecho la postura de Cuba. Bien cantada esa bola. No un problema de soberbia, es un problema de dignidad y de justicia, de decoro. ¿Cómo yo voy a aceptar una ayudita de unas migajitas cuando tú me quitas millones que yo puedo ganarme con mi trabajo, con tu persecución y con tu acoso? Entonces Cuba tendrá ahí la posibilidad, repito, de incluso brindar servicios como otros a los países miembros del BRIC en un plano de igualdad, servicios médicos, por ejemplo, otros servicios de asesoría de todo tipo, que ahora no puede porque lo persiguen los americanos por el mundo. Pero cuando lo tengan en China, ahí no hay invento, ahí no hay guapería. Porque eso es tú a tú conmigo, somos iguales del mismo tamaño. Entonces, estamos hablando de unas perspectivas muy buenas para Cuba. Pero no pensemos nosotros que nos van a sacar la castaña del fuego, porque esa mentalidad también nos hace daño. Esa mentalidad acomodaticia nos hace daño. Hay que trabajar mucho, duro. Hay que ser muy serio en las cosas que hagamos. Hay que evitar derroche, hay que aprovechar bien las inversiones.
Bueno, dice Artemio Camacho, Frei Beto apunta gran problema, Partido del Trabajo. Una vez en la administración del gobierno, desconexión progresiva con el pueblo. Necesitan inmersión en su base social. Rendimiento, ajustes de cuenta. Prometió América 1. Dice, pensarán que deliro, pero me parece que este incidente eléctrico en Cuba, aunque grave, ayudará a reorganizar y mejorar las prioridades de la economía. A la larga lo que ocurre puede convertir. Absolutamente de acuerdo contigo, Prometeo. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Las cosas a veces tienen que empeorar para que mejoren. Y realmente empeoraron con este tema eléctrico. Y claro que hay que darle inteligencia, hay que darle cabeza, hay que darle corazón a todo lo que se pueda mejorar para la población. Yo hablé ayer no, antier, hablé de regeneración integral del país. No porque dejemos de ser revolucionarios y socialistas, sino porque nos enfrentemos a resolver problemas que nunca hemos resuelto y nos aboquemos a resolver problemas que son graves para la población. Así que ahí están los desafíos, los retos y las oportunidades. ¿Qué es lo que son los BRICS para Cuba? Una oportunidad única. No es el CAME, Consejo de Ayuda Mutua Económica de los soviéticos. No es el CAME. Eso tenía otra dimensión y otros objetivos. Es una organización nueva, está creciendo, está llamada a ser la organización más importante del mundo en un futuro no lejano y que nos conviene estar ahí. Dice Apolinar Beato, gran amigo mío. Apolinar, buenas noches. Siempre dudé del progresismo de Lula. En la primera ola del progresismo latinoamericano, Lula saboteó la formación del Banco del Sur para beneficiar al Bandes y las corporaciones brasileñas. Bueno, y está también Odebrecht, que es una gran asignatura pendiente ahí. Dice Rogelio que lo que está claro es que hoy hay más madurez en Cuba, claro, y más conocimiento de nuestras limitaciones y ventajas, fortaleza. Dice Prometeo América, aunque se agradece infinitamente, se debe depender de la solidaridad internacional en la menor medida posible. Plenamente de acuerdo. Aquí hay gente que ha querido que ni se hable en estos días, porque si uno habla de cualquier tema que no sea echarle al gobierno, tú eres un insensible. Tú eres un insensible a lo que está pasando el cubano, el pueblo cubano. No, yo le digo, mira, yo soy historiador. ¿Cuándo vamos a hacer historia? ¿Vamos a hacer historia cuando se resuelvan los problemas en Cuba? Bueno, eso es largo. Nos atrasaremos 10 años en los estudios históricos. Las series que yo por lo menos desarrollo, las de Facebook, que tienen que ver con prensa libre, son series que llevan más de un año. Ahora yo tengo que cortarla porque hubo un problema con la energía eléctrica para no mostrarme insensible. No todo el mundo que dice esas cosas lo dice de mala fe. Hay gente que lo dice de buena fe, pero el análisis de qué parte es incompleto. A mí me parece insensible de verdad que tú no condenes el bloqueo contra Cuba, que tú no hables de eso. No te conviene. Eso sí es insensible. Insensibilidad es no ir a la raíz para ver los problemas de verdad y tratar de solucionarlos. No es silencio lo que hace falta aquí. Aquí lo que hace falta es hablar. Y los cubanos tenemos que intercambiar y hablar mucho entre nosotros, buscando soluciones. Cuando digo cubano me refiero a los de la isla y me refiero a los que están fuera de la isla que son patriotas. Como dice Marlene, la emigración patriótica cubana, que son muchos, es la mayoría silenciosa, de una pequeña panda de bandidos, de chantajistas, de abusadores, de ladrones, se han acostumbrado a vivir del silencio de las mayorías. Y aquí hemos visto, como cuando vimos lo del Tiger, hemos visto cómo, recordamos el caso de los esclavistas, con qué celo perseguían a cualquier esclavo que se huía, no por el valor del esclavo en sí, sino por el mal ejemplo que le dan a los demás.
Dice Esteban Insausti, a mi juicio, lejos de falta de expectativas, Cuba tiene que producir, obviamente, bienes y servicios. No podemos seguir esperando créditos aquí, incluyo los muy mal utilizados como los que otorgó Rusia. Sí, Esteban, pero lo que pasa es que para poder hacer cosas en Cuba hace falta dinero. Hace falta dinero. O sea, Cuba necesita una inyección, claro, con otra actitud. Yo estoy de acuerdo contigo, pero necesita dinero para poder cambiar todo lo que deba ser cambiado, que va desde las líneas de ferrocarril, las carreteras, las calles, las casas, los edificios, la cultura, el deporte, la ciencia, para bien, para socialismo y para revolución. Pero hay que cambiar muchas cosas que nos hemos acostumbrado en un periodo cuartelario, en el sentido de estamos rodeados, estamos defendiendo aquí, nos hemos atrincherado a muerte. Sí, nos hemos atrincherado a muerte, pero como decía Cintio Vitier, un parlamento es una trinchera. Aquí hay que oír a la gente, hay que respetar lo que la gente dice. Y hay que darle participación a la gente. Aquí no hay genio investido de poderes sobrenaturales. Ese cuento ya pasó. Y el genio que teníamos nosotros físicamente no está. Ahora nos toca a nosotros echar para adelante. Y claro, hay que lograr la independencia alimentaria, dice Rogelio. No, lo primero que hay que lograr es eso. La salud, alimentos, medicina, educación, cultura, ciencia, tecnología. Son prioridades. Son prioridades. E incluso nosotros tuvimos etapas buenas, etapas aceptables. Yo diría que incluso que funcionaban bien muchas cosas. Se fueron deteriorando, se fueron dejando. Bueno, hicieron crisis ahora. Vamos a ver cómo resolvemos los problemas. Bueno, queridos amigos y amigas, estamos casi pegados al final de nuestro programa. Yo tenía aquí para seguir hablando de los chinos, pero no me parece que sea en 6 minutos, que son los que quedan. No voy a poder profundizar en el tema de los chinos o seguir profundizando, ya profundicé. Y prefiero ver algunos de los mensajes y comentarlos en estos minutos. Dice Artemio Camacho, mucho escribir sobre el heroísmo de Cuba contra la pandemia del COVID-19 y el bloqueo genocida imperial. 11 millones con su presidente Díaz-Canel, comandante Raúl, de organizaciones y su partido. Dice Kevin León. Bueno, dice Prometeo que en las crisis pueden surgir las mejores soluciones. Claro que sí. Kevin León dice, ¿para cuándo Cuba tendrá una sola moneda, una sola tasa de cambio y un mercado cambiario real? ¿Para cuándo se pagarán salarios a cada cual según su trabajo y aporte a la economía? Kevin, estoy de acuerdo plenamente contigo. Son necesidades, pero eso no se va a lograr sin producción, sin producir. Todas esas mejoras tienen que ver en una balanza interna del país, la economía interna, que permita mejorar la calidad de vida de la gente, pagar mejor, unificar todo esto que tú planteas con razón. Y a su vez eso depende de que haya inversiones. El país está descapitalizado, es decir, no hay dinero para hacer nada. Bueno, no diría nada, pero hacer muy poco. Y luego, si las inversiones, como yo dije aquí y reitero, las inversiones luego se deciden en un nivel y no se tienen en cuenta las reales urgencias, sobre todo alimentarias del país, entonces, lógicamente, se produce una insatisfacción. Adrián Almirini, Kevin León, creo que para cuando rompamos el cobarde y terrorista bloqueo estadounidense. Sí, lo podemos romper, aunque exista, aunque lo mantengan, pero de hecho, ahora con esto del BRIC hay muchas esperanzas, porque estamos alineados con una estructura que no se va a dejar chantajear y que tiene recursos para respaldar sus prioridades y sus programas.
Prometeo América 1, sin productividad no hay economía viable, de cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo. De acuerdo, plenamente de acuerdo. No sé si hay alguna otra interesante opinión. A ver, estoy revisando aquí por si acaso se nos quedó alguna. Bueno, dice Rogelio, no, y estar atento a todo, hay que borrar la insensibilidad en el país, eso lo viví en este viaje, eso no me gustó. Exacto, Rogelio, el problema es que yo lo dije creo que antier, o cuando el Tiger, o sea, cuando dedicamos el programa al Tiger, yo dije que la pobreza material produce pobreza espiritual. Es decir, se han pospuesto tantas necesidades insatisfechas durante tantos años que una parte de nuestros logros espirituales, como la solidaridad, como la prioridad a los desfavorecidos, digamos los más vulnerables, como las prioridades en el sentido de los niños, todas esas cosas a veces se han visto mermadas. Tú dices en tu último viaje, bueno, ha visto mermada por una situación asfixiante. Tenemos que mantener, no rendirnos ni ceder, pero eso tiene que estar respaldado por la economía. Dice Holot Po, el día de llegar al final. ¿Cree usted que los BRIC acepten a Cuba? Bueno, lo aceptaron como socio, junto con 12, pero con 11 más. Ya está aceptado como socio, es un paso de avance. Y creo que sí, creo que los BRIC van a aceptar a Cuba porque Cuba tiene fortaleza que los BRIC necesitan. Por ejemplo, China, digamos, y no lo dije, pero lo voy a decir, yo estuve hace un año de viaje en China, en 3 ciudades, y nos llevaron a un instituto para el estudio de los BRIC. O sea, los chinos ya tienen un instituto que es un enorme edificio lleno de investigadores para modelar, respaldar y alumbrar el camino de los BRIC. Eso es ciencia constituida. Eso es visión a largo plazo. Nosotros deberíamos tener ya un instituto estudiando los BRIC. Como tuvimos en su época un instituto de América Latina, un instituto de Europa, un instituto de África, de Asia, etc. Ya tenemos que tener un instituto estudiando los BRIC, es una idea que lanzo. Porque eso es estratégicamente tan importante que eso no puede, los chinos lo demostraron, desde que lo crearon, ya crearon el instituto. Hay que estudiarlo todo, estadística, cómo nos insertamos, cuáles son nuestras fortalezas, legislación, impacto cultural, social, imagen. ¿Cómo le vamos a explicar a la gente lo que son los BRIC? ¿Cómo vamos a llevar el convencimiento de que a Cuba le conviene? Bueno, la señal mayor de que a Cuba le conviene los BRIC es la rabia de Miami. Ese es el medidor. Si los tipos están rabiosos, molestos porque Cuba va a entrar en los BRIC, digo, entró como socio, entrará como miembro pleno. Es decir, eso es bueno para Cuba y es bueno para los cubanos. Solo una casta mercenaria que vive del dinero de la guerra contra Cuba como vendepatria al servicio lo peor de los gobiernos norteamericanos, se alegra de lo que le pase a Cuba en mal y se molesta de lo que le puede pasar a Cuba o le pase en bien. Y eso lo estamos viendo en estos días. Bueno, yo creo que ya llegamos aquí exactamente al horario. Cartero, vamos a despedirnos. Profe, darle las gracias a los amigos que estuvieron hoy por aquí. Desearles que tengan un excelente fin de semana. Nosotros contamos el viernes aquí como parte del fin de semana. E invitarlos a todos a que regresen el próximo martes, donde seguro vamos a utilizar las imágenes que teníamos para hoy, que exacto, no las pudimos utilizar. El próximo martes a las 9. Son imágenes de oficiales al finalizar la guerra de independencia en Cuba, mambises, españoles, norteamericanos, incluso guerrilleros al servicio de España. Imágenes, fotos. Así que vamos a compartir. Tenemos 32 ahí.
que son de la Biblioteca Nacional de Cuba, y hoy me hicieron una consulta y me pareció interesante compartir con ustedes estas imágenes. Bueno, cartero, nos estamos viendo. Buen fin de semana a todos. Nos vemos el martes a las 9. Buen fin de semana, que descansen.